Hola, ¿qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a dibujar un bodegón. La técnica que voy a utilizar son pinturas acrílicas. Y bueno, lo primero que voy a hacer, o lo primero que hice, fue preparar mi área de trabajo, que en este caso va a ser una madera. La impregné o le di una capa con gesso. Y bueno, a partir de esto voy a comenzar a dibujar lo que son las figuras principales. Ahorita no me voy a meter en detalles ni nada de eso. Eso va a ser más adelante, ya con los colores. Voy a dibujar únicamente lo que son las figuras, pues muy generales. Aquí únicamente voy a sacar las formas y lo voy a hacer con esta pintura acrílica amarilla. Y pues ya después voy a empezar a ir metiéndole color. Espero que este contenido les guste. Si es así, te pido que por favor me lo hagas saber en la caja de los comentarios. En esta ocasión voy a hacerlo en dos partes. Esta es la primera. Aquí arriba te voy a dejar la tarjeta y en la descripción te voy a dejar el link de la segunda parte para que vayas a verlo. Y bueno, aquí voy a seguir dibujando lo que son las figuras generales. Aquí únicamente estoy cuidando la proporción de todos los elementos. Únicamente pues es usando esa técnica, ese ojo, para que todo salga bien proporcionado. No tiene que salir idéntico. Esta es una imagen que estoy copiando. Yo no busco que me salga idéntico, pues no sé, eso no va con lo que yo busco. Simplemente busco que sí sea algo parecido. Y pues esa imagen únicamente la uso como apoyo. Es una imagen de un bodegón que la verdad me gustó. Ya más adelante se van a ir dando cuenta pues de qué frutas son las que estoy dibujando. Es más, creo que ya ahorita ya se están dando una idea o ya tienen muy claro las frutas que son. Y si no, pues ya más adelante con los colores se van a ir dando cuenta. Lo que voy a hacer ahorita es comenzar a hacer el fondo. Voy a utilizar un color café y un negro. Únicamente muy poco del color negro para no oscurecerlo. Más adelante tal vez sí ocupe color negro, eso ya lo voy a ir viendo durante el proceso. Pero ahorita pues voy a oscurecer voy a tratar de hacer un fondo oscuro para que tenga mucho contraste pues cada una de las frutas, ya que pues son muy coloridas. Entonces ese color o ese fondo negro oscuro quizá pues le va a dar un realce muy interesante a lo que va a ser esta pintura. Como ya les comentaba, estoy utilizando pinturas acrílicas. La verdad es que muy pocas veces he ocupado esta técnica. Me gustó demasiado la primera vez que la ocupé, entonces pues esperemos que esta vez salga un buen resultado. Una de las desventajas del acrílico, o quizá puede ser una desventaja, es que se seca muy rápido. Entonces a veces pues es algo difícil combinar diferentes tonalidades de colores, porque pues no se pueden mezclar, ya que como se secan muy rápido, pues tienes que estar cuidando cada una de las tonalidades que quieres ocupar. Ya más adelante se los voy a explicar, pero no sé, esa puede ser puede ser de las dos formas, puede ser una ventaja y desventaja. Pues la ventaja es de que se seca muy rápido, entonces no tenemos que esperarnos demasiado.
Bueno, una vez que ya tengo listo el fondo, voy a comenzar a dar color a este elemento que es un limón. Voy a utilizar diferentes tonalidades de amarillo para darle volumen. Ahorita, pues primeramente empecé con un amarillo algo saturado. Ahorita le bajé un poquito la saturación con color blanco para darle en esa zona donde le está llegando como más brillo o más luz. Lo que les comentaba del acrílico es precisamente lo que ahorita se puede observar. Ahorita estoy impregnando o estoy pintando algunas zonas y así como las pinto se va secando. Entonces no puedo hacer esa transición pues de una manera sutil, de un color a otro, por lo que tengo que sacar diferentes tonos. Entonces por eso suele ser algo laborioso trabajar con acrílicos, pero la verdad es que es una técnica que a mí me encanta. No soy un experto en ella, la verdad, pero pues ahorita estoy experimentando y lo voy a seguir haciendo pues para seguir mejorando en esta técnica y poder sacar algunas obras o algunas pinturas más, un poquito, digamos, más elaboradas o que tengan una mayor dificultad. Pero bueno, aquí sigo aplicando algunas capas. Oscurecí en algunas zonas para darle también esa sombra que necesita. Aquí la luz proviene del lado izquierdo. Aquí voy a aplicar un poco de brillo en esta zona, que es donde le está llegando la mayor parte de la luz. Aquí voy a seguir con la siguiente fruta, que también es un limón, nada más que esta está en otro ángulo. Y también estoy utilizando un color amarillo rebajado con color blanco para bajarle la saturación, ya que en esta zona pues es donde le está llegando la luz. Hay veces en las que tienes que sacar diferentes tonos para poder darle volumen y que no se vean tan bruscos esos cambios de tonalidades, ¿no? Esos cambios de color que tienen a veces los objetos. Por eso es importante observar bien. Yo creo que esa es una de las claves más importantes cuando quieres retratar algún dibujo. De las cosas más importantes, diría yo, es observar. Tienes que ser muy cuidadoso al observar para que puedas darte cuenta y puedas entender mejor la forma, ¿no? O puedas entender mejor el objeto que tienes enfrente de ti o el objeto que estás copiando. Y aparte de eso, pues tienes que observar muy bien para que saques todas las tonalidades que puede llegar a tener un objeto. Hay veces en las que tienes que sacar, no sé, un número X de tonalidades para que alcances a hacer ese objeto lo más parecido que se pueda. Yo creo que una de las partes fundamentales al pintar es acostumbrar a tu mente a que estás pintando con puras manchas. Cuando acostumbras a tu mente a solamente identificar manchas y manchas en los objetos, es una manera, creo yo, más sencilla de poder entender los objetos y poder entender cómo poder representar esos objetos, ya que todo se basa en manchas.
a través de diferentes manchas de diferentes tonalidades es como podemos darle volumen a los objetos. Es por eso que les vuelvo a recordar, se los vuelvo a mencionar, que es muy importante observar cuando estás haciendo algún retrato o alguna pintura. Solo de esta forma vas a poder conocer bien el objeto que tienes frente a ti y lo vas a poder hacer de tal forma que quede lo más parecido posible al objeto real que tienes o a la fotografía que estás copiando, ¿no? Si fuera el caso. Ahora me voy a seguir con esta fruta que es un mango. Ahorita tengo, creo que son alrededor de 5 objetos color amarillo. Bueno, 5 frutas. Entonces voy a empezar primero con esas frutas, con esas frutas que tienen estos colores amarillos, naranjas, para poder utilizar la pintura o las mezclas que ahorita estoy haciendo para poderlas utilizar en cada una de ellas y así no desperdicie pues pintura. Ya cuando acabe con estas frutas que tienen como los mismos colores, ya me voy a pasar a las siguientes frutas, ¿no? Todo esto con la intención pues de aprovechar mejor los materiales y de tratar de no desperdiciar o tratar de desperdiciar lo menor que se pueda de material. Ahora voy a comenzar con este otro mango. También tiene las mismas tonalidades. Bueno, no las mismas, las que son parecidas, ¿no? Porque si se pueden dar cuenta, pues a pesar de que todos van sobre la misma gama de colores, los tonos de color o las tonalidades son diferentes, ¿no? Ya más adelante que empieza a detallar más, se van a ir dando cuenta de que pues cómo se diferencia cada una de ellos por los tonos que tiene. Aquí voy a comenzar a agregar un poquito de blanco para empezar a darle brillo en las zonas que deben de tener esta luz, ¿no? Entonces aquí voy a darle pues algunas pinceladas de color blanco. Ya más adelante voy a ir detallando un poco más, pero mientras para que se vaya entendiendo mejor cada uno de los objetos y se vaya entendiendo el volumen y se le vaya dando este volumen a cada uno de ellos. Y bueno, ahora voy a seguir con este plátano, igualmente con tonalidades o dentro de la gama de colores amarillo o colores cálidos en este.
Y bueno, ahora sí voy a continuar con lo que viene siendo esta pera. Aquí ya cambié de tonalidades. Igualmente utilicé amarillo para llegar un poco a este verde. Pero pues voy a ir cambiando de tonos. Esta nada más va a ser como la primera capa. Y ya después voy a empezar a aplicar otras tonalidades de color verde. Esto con la intención de irle dando volumen al objeto. Para darle volumen, pues yo considero que lo más importante es representar de una forma clara las sombras y las luces. Una vez representado esto de una manera correcta, pues el objeto empieza a ganar volumen. Aquí voy a comenzar a agregar otro tono de color verde. Y así voy a empezar a agregar diferentes tonalidades de verde. Y para desvanecer esta línea tan marcada de un color a otro, pues tengo que hacer otro tono. Tengo que ir jugando con las mezclas que voy haciendo, agregar más amarillo o más verde o más azul para ir desvaneciendo esa línea y no se vea tan marcada. Los materiales que estoy utilizando la verdad es que son muy básicos. Estos pinceles pues ni siquiera son profesionales ni nada. Las pinturas, algunas estoy utilizando, bueno, algunas son de la marca Vinci y otras son de la marca Polytech. Esas pinturas la verdad es que son muy buenas. Pero bueno, ahora sí que puedes hacer grandes cosas con lo que tengas a la mano. Y en este caso pues estoy utilizando diferentes marcas de pintura. Si quieres seguir viendo la segunda parte de este video, el link te lo dejo en la descripción. Y bueno, si deseas ir a verlo, ahí va a estar el link. Muchas gracias.